Mientras el resto de ponentes se van sentando, los voy presentando, porque tenemos que ganar tiempo para poder hacer un debate que les interese, que les despierte por la mañana y que les emocione. Tenemos un panel extraordinario. No hubiese pensado yo que podíamos encontrar un panel tan diverso y tan oportuno en los temas de implantación de medidas para coadyuvar los efectos del cambio climático. En primer lugar tenemos a Miguel Torres, que es, yo creo que muchos de vosotros ya lo conocéis, también algunos de vosotros estuvisteis con él ayer o anteayer en sus propiedades en el Penedès, y por lo tanto estamos ante un capitán de la industria española basada en el sector vinícola, una persona culta, una persona cosmopolita, que tiene inversiones y actividades en muchas partes del mundo, como no, también en Latinoamérica, pero no tan solo en Latinoamérica. La familia Torres tiene inversiones en Norteamérica y, como os decía, en otras partes del mundo. Por lo tanto, sabe del percal, sabe de lo que va este tema, y además es una persona que es muy amena y presenta sus ideas con una gran eficacia. Contamos también con otra empresaria muy interesante de una saga familiar de Zaragoza, los Arpa, que se han dedicado históricamente a la logística militar. Mira qué cosa. La logística militar, pues hacen campamentos, hospitales de campaña, cocinas, en fin, muchas cosas. Logística militar. Y en un momento dado, cuando Clara tomó las riendas de esta empresa, vio que tenía que darle un cambio a su actividad, porque es una actividad, como os podéis imaginar, hay mucha competencia en todo el mundo y es una competencia que no es precisamente de estas competencias fáciles, sino que más bien es una competencia complejilla. Y entonces ella, al tomar las riendas de su empresa, le introdujo una atención y prioridad hacia la preservación del medio ambiente, la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, como decisión competitiva empresarial, como estrategia empresarial para mejorar sus capacidades competitivas. Pero claro, de lo uno a lo otro, pues al final se ha convertido en una militante del mundo de la sostenibilidad. Está en el Global Compact en cargos muy importantes en Nueva York y es una capitana también de este movimiento en favor de que la empresa se involucre con los objetivos del desarrollo sostenible. Y finalmente tenemos a Roque Sevilla, un gran empresario ecuatoriano. He dicho empresario, pero esto no resume suficientemente su actividad polifacética en actividades políticas. Fue nada menos que alcalde de Quito y en actividades también como activista medioambiental. Y él nos explicará, o le haremos explicar, alguna de sus creaciones para introducir en sus empresas elementos reales de sostenibilidad. Pasar del mensaje verbal, pasar de las intenciones a las realidades. Por lo tanto, como veis, vamos a mantener una conversación entre los tres y si al final hay un poquillo de tiempo y les queréis hacer alguna pregunta, pues miraríamos de que pudieseis participar también aprovechando el caudal de sabiduría práctica que hay en esta mesa. Y voy a empezar pidiéndole a Miguel Torres que nos explique un poco gráficamente lo que él está haciendo en Bodegas Torres. Gracias. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Estoy encantado
de estar participando en este tercer foro iberoamericano. Agradezco a Nuria Vilanova, que me invitó hacía mucho tiempo. Y bien, yo creo que ahí veo, sí. Empiezo este tema, esta mesa redonda, porque la viticultura, las viñas, de un cierto modo se puede decir que es un termómetro del cambio climático. Otras industrias ni lo perciben. Si hace calor se pone más aire acondicionado. Incluso otros productos agrícolas, si se puede regar, no se nota tanto. ¿Por qué lo notamos en la viña? Porque la viña en general no se riega. Y además la planta es muy sensible a los cambios de temperatura. Si sube la temperatura, los vinos son diferentes. Y esto no puede ser, no nos conviene. Las temperaturas en Cataluña han aumentado en los últimos años, en los últimos 50 años, 1,2 grados. Más o menos esto es la media planetaria. De hecho, 1,2 grados puede parecer poco, pero es mucho si se compara con esta gráfica. Según James Lovelock, la diferencia de temperaturas entre una era glacial y una era normal, como era el siglo XX, ahora ya no es normal, ya subió la temperatura, o bien entre una época muy cálida y una época como el siglo XX. Las diferencias eran de 5 grados. Vean ustedes cómo hemos hecho ya una etapa muy importante y se pretende que las temperaturas no sobrepasen 1,5 grados. Así todo, este aumento es muy elevado. De hecho, lo más importante, no voy a entrar en detalles, es que se entienda que, y mucha gente a veces les habrá dicho, no, es que siempre pasó esto de que había glaciaciones, subían las temperaturas. Es cierto, esto ha ocurrido a lo largo de los 4.500 millones de años de historia del planeta. Si solamente nos fijamos en el periodo desde el Cámbrico hasta la época actual, que son unos 500 millones de años, se puede ver que ha habido varias glaciaciones a la izquierda, pero también ha habido periodos cálidos a la derecha. Por lo tanto, es cierto, ha habido cambios. ¿Cuál es la diferencia? Que los cambios entonces eran mucho más lentos. Por ejemplo, arriba de todo está indicado un máximo térmico reciente, hace unos 50, 55 millones de años. Las temperaturas subieron más de 5 grados, pero tardaron 20.000 años en subir estos 5 grados. 20.000 años. Y ahora, en poco menos de 200 años, estamos consiguiendo aumentos de temperatura importantes. ¿Por qué? Porque ahora es el hombre que causa estos efectos. Por esto se llama ya el Holoceno, se le llama el Antropoceno. Estamos modificando artificialmente el planeta con el uso increíble de combustibles fósiles. Todos estos cambios que había antiguamente, todos se pueden justificar con teorías científicas que han venido después, los ciclos de Milankovitch en el año 1941, las manchas del Sol, etc. Pero lo que nos pasa ahora es solamente de naturaleza antropogénica. Uno de los aspectos importantes es la agricultura. De hecho, yo no sé, pediría que a todos ustedes en cada país se entienda que tenemos que ir a un cambio. No podemos seguir consumiendo tanta carne. La carne es la responsable, en buena parte, de la deforestación que vemos en el Amazonas, que hemos visto también en la isla de Borneo, en Asia, etc. Hay que ir a una dieta vegana. Yo la practico y seguro que muchos de ustedes también. Bueno, como pollo un día a la semana, qué caramba, ¿no? Y como pescado. Pero no hace falta. Son muy ricas las lentejas, ¿verdad? Y las judías blancas y los garbanzos. Entonces, hemos de ir cambiando el estilo de vida. Veamos cómo suben las temperaturas desde el año 1880. Fíjese la subida que ha habido brutal. Y va en paralelo con los aumentos de gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero, que son el CO2, el metano, el óxido nitroso, que están aquí, están en la troposfera y son los que impiden que el calor de la Tierra pueda salir hacia afuera. Hace 200 años esto no pasaba. Había una dosis muy pequeña de esos gases de efecto invernadero y el calor podía escapar hasta la estratosfera. Ahora los estamos reteniendo, que eso es lo que hacen los invernaderos, por esto se les llama así. Estamos ya en 425 partes por millón. Y yo no quiero parecer alarmista, pero es muchísimo. Y si llegamos a 450, podemos estar en un punto irreversible para tratar de hacer un planeta por lo menos habitable para nuestros hijos y nuestros nietos. Vean en esta gráfica cómo las temperaturas han subido más en el norte de Europa.
Incluso países escandinavos lo han notado más que nosotros, porque allí con la pérdida del Ártico, el Ártico se ha ido fundiendo, de hecho ya muchos veranos es navegable, entonces se ha perdido lo que se llama el efecto albedo, la reflexión de la luz solar sobre el hielo se ha perdido y esta luz solar calienta directamente el océano. Bien, el balance del hielo sigue siendo todavía la Antártida la que produce o la que conserva más el hielo, por lo menos 85-90% del hielo está en la Antártida, pero se funden los glaciares de una manera acelerada. Aquí podemos ver cómo estos gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2 que emitimos, más o menos en una mitad, la parte de arriba, se asimila por los continentes, la tierra, sobre todo por la fotosíntesis de las plantas, la viña, por ejemplo, pero también por el mar donde los fitoplanctons, los zooplanctons, asimilan también buena parte de este CO2. El resto, en la parte de abajo, va a la atmósfera y no se asimila, sino que va aumentando. ¿Qué consecuencias para nuestras viñas tiene este cambio climático? Bueno, por ejemplo, tenemos incendios, cosa que antes no pasaba. Esta foto es de Chile, en donde en el año 17 el incendio de un bosque cercano nos afectó mucho la viña. Ustedes me dirán, ¿también había incendios antes? No tantos. Las heladas de primavera pueden ser brutales. El año 17 nosotros perdimos un 30% de la cosecha. El granizo, que antes era raro, cada vez es más frecuente. Digamos el granizo. Y efectos como, por ejemplo, estas olas de calor que tenemos en verano ahora, 2 o 3 días de temperaturas de 40 grados. Si en el suelo no hay bastante arcilla y la planta no puede tener acceso a un poco de agua, puede incluso llegar a desecarse totalmente, que es lo que se ve en esta fotografía. Bien, esta fotografía es importante, esta lámina, porque me gustaría que ustedes entendieran a dónde van las cosas. Hay gente que se piensa, bueno, que estamos más o menos con un clima que será un poquito más cálido, pero que no pasará nada. No, no es así. Esto está producido por el IPCC, Intergovernmental Panel del Cambio Climático. No tengo láser ni puntero, así que lo voy a marcar con el dedo, ¿de acuerdo? Fíjense en esta gráfica, la gráfica morada, esta de aquí. Esta es la gráfica de las máximas emisiones. Se espera llegar a las máximas emisiones alrededor del año 40. Ojalá pudiera ser antes. Pero si este fuera el caso, a partir de este momento las emisiones irán bajando, es evidente, y lo que sí se mantendrá el CO2 en la atmósfera. Y vean ustedes que estará de 100 a 300 años a desaparecer. Es muy difícil que desaparezcan los gases de efecto invernadero, toman siglos, sobre todo el CO2. ¿Qué pasa con las temperaturas? En rojo, también. Van a subir, seguirán subiendo en el siglo XXII y luego se irán estabilizando. Pero es temible, se puede pensar que para entonces, a lo mejor el planeta, en una buena parte, no sé si en su mayor parte, difícilmente será habitable. Y por último, si miran la gráfica en azul, el nivel del mar, evidentemente, irá subiendo. 1 metro se calcula a final de este siglo y más adelante podrá seguir subiendo. Bien, no entramos en detalles técnicos por el tiempo, pero sí que es cierto que desde el año 2010-2011 hay un creciente interés por estos fenómenos del cambio climático. Yo estuve preocupado, me empecé a preocupar por eso cuando vi la película de Al Gore en el año 2009 y 2010. Y a partir de entonces, en casa, en el Consejo de Familia, aceptamos hacer inversiones en temas de medio ambiente. Cada año, sin discusión, el 10% del presupuesto de inversiones se destina a inversiones para el cambio climático, para mitigar los efectos. Placas fotovoltaicas, biomasa, vehículos eléctricos, investigación, etc. Pero mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos adaptando. Nosotros tenemos que garantizar que los vinos serán buenos iguales. No puede ser que algún amigo de ustedes me diga dentro de unos años, oiga, Miguel, que los vinos no son tan buenos como antes. Los hemos de seguir haciendo buenos. ¿Qué podemos hacer? Buscar la altura. Buscar la altura, tierras más altas, zonas más frías, para mantener un clima adecuado para las viñas. Y lo hemos encontrado esto en el Pirineo, en España, cerca del Pirineo,
también en Chile, zonas más hacia el sur de Chile, e incluso hemos comprado tierras en la Patagonia chilena. El año pasado compramos 6.000 hectáreas en la Patagonia, no para plantar viñas, es demasiado frío, pero para plantar árboles. Vamos a plantar unas 4.000 hectáreas para reducir nuestra huella de carbono. Ustedes saben que la huella de carbono es el conjunto de las emisiones de cada empresa o de cada producto. Estas 6.000 hectáreas se están plantando cada año para llegar a este objetivo. También hemos invertido en placas fotovoltaicas. Nos hacemos ya casi un 28% de la electricidad en la empresa. El año que viene será el 30%. Tenemos vehículos eléctricos. Yo voy con un coche eléctrico y estoy encantado. Todavía me pregunto cómo pude tardar tanto en comprarme un coche eléctrico. Y les digo una cosa, en mi casa tengo placas fotovoltaicas. Por lo tanto, me produzco la electricidad que una pequeña batería almacena para la noche. Entonces, ir en coche me cuesta cero. Me cuesta cero. Y de paso, hago algo positivo, ¿no? Para tratar de mitigar un poco el cambio climático. Bueno, otros temas, reducimos el peso de las botellas para que sean más ligeras. En temas de investigación, estamos avanzando en la captura del CO2 de la fermentación. El CO2 de la fermentación es un gas natural que se produce a través del mosto que fermenta, pero que antes la viña ha absorbido este CO2 por fotosíntesis de la troposfera. Si este CO2 en el futuro lo podemos llegar a absorber, a transformar en carbonatos, cualquier cosa sólida, en este caso se podría decir que estamos ayudando a reducir los gases de efecto invernadero. Bien, hacia el futuro, ya ven ustedes que cada vez más habrá más impuestos a las emisiones. Por lo tanto, les puedo dar un consejo de amigo. Las inversiones que ustedes no hagan hoy para reducir los gases de efecto invernadero, lo van a pagar en el futuro en impuestos, se lo puedo asegurar. Porque, por lo menos en Europa, están decididos a llegar a una descarbonización de Europa en el año 2050. ¿Qué pasa si no nos movemos? Bueno, James Green, director de la NASA, dijo hace unos años que podemos ir a vivir a Marte. Yo, la verdad, no me gustaría ir a Marte, no sé ustedes. Entre otras cosas porque será muy difícil que podamos plantar allí la viña. Un pequeño homenaje a Greta Thunberg, que está haciendo una labor increíble para mentalizar a tanta gente que todavía no entiende, todavía no valora la importancia del cambio climático. Y, por último, un ejemplo de lo que se puede hacer. Hemos hecho con una empresa de California, Jackson de California, también familiar, una asociación. Para entrar ahí se requiere haber reducido las emisiones de una manera importante y tener unos objetivos claros de descarbonización para los próximos años. De momento ya somos 4 o 5, pero irán entrando más. Y pensamos que así influenciamos otras bodegas a hacer lo mismo. Y ojalá en unos años podamos decir que tenemos muchas bodegas del mundo también en nuestro grupo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que Miguel nos ha hecho una síntesis muy oportuna de la situación y nos ayuda a animarnos a tomar decisiones en nuestras empresas en la dirección de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y ahora me gustaría preguntarle a Clara un poco que nos explique qué ha pasado, cómo es que te has metido en este lío y por qué estás activamente vinculada al Global Compact y a todas las actividades relacionadas con los objetivos del desarrollo sostenible y con intentar limitar el crecimiento de la temperatura a 1,5 grados. Bueno, buenos días, Miguel. Muchas gracias por la presentación que nos has hecho, que yo creo que nos ha metido a todos de cabeza en realmente el problema que nos ocupa en este momento. Pues yo me metí, entre otras cosas, porque yo llegué a la dirección de la empresa cuando la empresa tenía 43 años. Era una empresa muy metida en un sector un tanto característico y diferenciado, y pensé en cómo podría hacer que mi empresa fuera sostenible en el tiempo. Y luego la pudiera ceder a mis hijos.
Ya entonces éramos suministradores de Naciones Unidas para las misiones de paz y todo el hecho de los objetivos del desarrollo del milenio y demás nos eran familiares. Yo llego a la empresa, hago una estrategia empresarial basada en la sostenibilidad y justo en ese momento publican los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y ya lo veo clarísimo. En el momento que yo entendí que el futuro, ya no solo de la empresa, sino el futuro en general de nosotros, pasa por la sostenibilidad, me fue más fácil empezar a investigar y empezar a dilucidar qué soluciones y qué pasos tenía que dar. Empecé pensando cómo cuando estás en un despliegue, en una zona hostil, en una zona de conflicto o donde ha habido una catástrofe climatológica, la verdad es que necesitas que tus recursos sean lo más eficiente posible. Empezamos a investigar en todo el tema de la eficiencia energética, la gestión del agua y una cosa que hasta la fecha nadie se había planteado, que era la gestión de residuos. Sí que es cierto que cuando los americanos abandonan Afganistán, se gastan 150 millones de dólares en limpiar el terreno donde sus campamentos habían estado desplegados. Y ahí me da a mí una pequeña señal diciendo que la sostenibilidad había llegado, pero para quedarse. Entonces empezamos primero internamente en la empresa, a la vez que externamente en nuestro producto veíamos cómo podíamos hacer que todo fuera mucho más eficiente. Más eficiente porque lo que queríamos realmente era conseguir que usemos menos recursos. Hay una cosa que se llama el Día de Sobregiro del Planeta, o Overshoot Day. Este año, en el año 19, el 29 de julio, gastamos todos los recursos que el planeta tiene para este año. El año pasado lo hicimos el 1 de agosto. Este año lo hemos hecho el 29 de julio. España lo ha hecho el 28 de mayo. Tardamos 10.000 millones de años en ser 1.000 millones de personas. En 1950 éramos 2.700. En el año 2050 seremos 9.700. El 43% de la población tiene el 38% de los recursos mundiales. Y en el año 2010 emitimos 14.000 millones de toneladas de CO2. En el año 2017 emitimos 32.500 millones de toneladas. La verdad es que lo que empezó siendo exclusivamente un reto empresarial, para mí se ha convertido en algo más que un reto empresarial. Dentro de lo que es la empresa, desde luego lo hemos asumido y eso es lo que nos ha llevado ahora de alguna forma a estar donde estamos, a ser un referente. Este año se ha lanzado el día 23 de septiembre se lanzó una iniciativa por parte de Naciones Unidas para que todas las empresas se acojan al plan ambicioso de realmente reducir sus emisiones hasta que las neteamos. Fuimos 87 empresas en el mundo, hay 5 españolas, una de ellas es la nuestra. Somos una pequeña empresa aragonesa, no somos nada especial, ni no somos ninguna gran corporación. Y esto lo que nos lleva a señalar es que todo el mundo puede poner su trocito de... Pero una pregunta te quería hacer. El comprometerte en tomar acciones para proteger el medio ambiente, ¿te ha hecho más difícil la vida empresarial o te la ha hecho más fácil? Es decir, ¿lo ves como un factor comparativo que te da ventajas en el mercado o lo ves como un coste adicional en tu cuesta de explotación? Pues, siendo muy franca, hasta este momento nos ha penalizado. O sea, hemos tenido que gastar una cantidad de recursos y tiempo, sobre todo, en analizar cómo hacemos el proceso de cómo fabricamos, o sea, cómo son nuestros procesos productivos y qué podemos hacer para ahorrar todo tipo, para ahorrar energía, para ahorrar agua, para ahorrar procesos,
para ahorrar tiempo y para capacitar a nuestra plantilla para que sea capaz de hacer más cosas. Porque tienen que ser más multifacéticos. Todo esto supone una inversión. Hemos cambiado las máquinas de soldar, hemos cambiado toda la instalación energética, hemos hecho una instalación de paneles fotovoltaicos híbridos que, si Dios quiere y todo va bien, en febrero o marzo del año que viene nuestra empresa será cero de emisiones, lo que es la productividad diaria. Lo que nos cuesta fabricar, nosotros no emitiremos. Entonces, todo esto en este momento, hasta esta fecha, claro que nos ha penalizado, porque ha hecho que nuestro producto en este momento sea más costoso que lo que estábamos haciendo. Pero, como bien ha dicho Miguel, dentro de poco empezaremos a penalizarnos si no cambiamos nuestra forma de producir. Pero en los concursos públicos para Naciones Unidas o para los ejércitos, ¿se empiezan a valorar las acciones de protección del medio ambiente? La normativa existe, quiere decir, la normativa existe donde dice que hay criterios de sostenibilidad que se pueden empezar a aplicar en la ley de contratación pública, efectivamente, para primar a aquellas empresas. El problema que estamos teniendo en este momento es que la Administración todavía no lo está implementando. Pero, por ejemplo, la jefa de la oficina, la directora general de la Oficina de Cambio Climático de España nos anima a las empresas a que vayamos al Tribunal de la Competencia si vemos que ese organismo público no está aplicando los criterios de sostenibilidad. Muy bien. Pasemos ahora a Roque Sevilla y te pediré que te centres en el tema de tus actividades empresariales y las medidas que estáis tomando de una manera muy innovadora para introducir en la gestión y en la operativa, en el modelo de negocio de vuestras explotaciones turísticas, el tema de la protección del medio ambiente, porque creo que es muy novedoso. Gracias, Joan. Quisiera no pasar por alto el agradecimiento a Nuria por su invitación, que para mí ha sido una experiencia muy rica y muy agradable. Las empresas nuestras nacieron con el tema ambiental, porque antes de ser empresario ya estaba yo preocupado por los temas ambientales. Y por tanto, en el campo turístico vimos que era vital introducir una serie de elementos de sostenibilidad, sobre todo porque la mayoría de nuestros proyectos son en áreas de conservación, parques nacionales o áreas naturales. Por tanto, se ve uno a hacer ese esfuerzo. Pero algo más, el pasajero, el turista que ama la naturaleza está esperando que las empresas que se dedican a esto realmente sean sensibles y conscientes sobre el tema ambiental. Entonces, esto ha hecho que nosotros, desde que comenzamos, introduzcamos algunos criterios en ese campo. Y no solo ese ha sido la intención nuestra, sino también en el campo social. Viniendo nosotros de un país donde hay una diferencia entre ricos y pobres gigantesco, esa diferencia hay que reducirla de la manera más rápida posible. Es uno de los objetivos ODS y por tanto eso también tomamos en cuenta en el proceso. Entonces combinamos los dos elementos. Desde el comienzo de este año, por ejemplo, tomamos una decisión que aquel turista que viaja con nosotros tendrá que pagar el costo de su huella ambiental. Si quiere pagarlo, lo hace con nosotros, sino que lo haga con alguien más, pero con nosotros es obligatorio. De tal manera que el rato que un pasajero nos pide un viaje y diseñamos el proyecto, entramos a la computadora, vamos poniendo los diferentes lugares que quiere visitar, ya sea en el Perú, en Colombia o en el Ecuador, y la computadora va calculando exactamente cuánto de emisión de CO2 significa el traslado y el movimiento y el esfuerzo de llevar a ese pasajero a esa visita. Finalmente tenemos la cifra. Y nosotros determinamos de manera un poco
exclusiva cuál era el precio de la tonelada de carbono. Como ustedes saben, el precio de la tonelada de carbono en el mercado está alrededor de los $4 por tonelada. Nosotros fijamos en 16 y la razón de fijarla tan alto era que íbamos a hacer una compensación que adicionalmente se preocupara por el tema de la biodiversidad. Entonces están pagando por los dos valores, por conservar la biodiversidad y por reducir las emisiones de CO2. ¿Qué es lo que hacemos con ese dinero? Ese dinero no entra a la organización, entra a una fundación, a un fondo exclusivo de eso, y con eso o se adquieren bosques naturales prístinos de gran diversidad biológica, o simple y llanamente se conservan pagando a los tenedores de esos bosques por su conservación. Las dos cosas estamos haciendo ahora y sobre todo el segundo, el buscar qué bosques debemos conservar, son aquellos que nos permiten unir los parques nacionales del Ecuador, porque el 23% de la superficie del Ecuador son parques nacionales, y las reservas privadas, con unos como canales, caminos, corredores de protección que permitan la migración de la fauna entre las diferentes áreas preservadas. Pero esto a su vez tiene que ir con una filosofía de largo plazo. Cuando Miguel hizo la explicación que hizo y tú lo complementaste con los datos adicionales, me hizo recordar lo que me anima a tener ese espíritu constantemente. Hace 4 meses nació la última de mis nietas. Ella tiene 4 meses de nacida. Y por tanto, la edad mía la tendrá en el año 92. Yo tengo 72 años. Ella en el año 2092 llegará a mi edad. Bueno, ¿qué garantía tenemos que ella llegue a mi edad? Con los datos que tú acabas de leer, si la temperatura llega a subir con el mismo consumo que tenemos actualmente, llegará a algo alrededor de 3 o 3,5 grados, que es absolutamente imposible que la comunidad humana sobreviva. Yo tengo una responsabilidad como abuelo, que es la responsabilidad transgeneracional que tenemos todos los que estamos sentados aquí, de decir, bueno, podemos dedicarnos a hacer el máximo esfuerzo de desarrollo de nuestras empresas, ser altamente rentables, desarrollar con innovación nuevos productos. Oigan, pero ¿y dónde los va a colocar a esos productos si el planeta para los seres humanos ya no va a ser viable? Por tanto, en el orden de prioridades, es más importante la rentabilidad de la empresa, es más importante la innovación y la metodología de producción, las técnicas administrativas, o es más importante hacer un verdadero dedicación de ver cómo convencemos a todos de que estamos en un momento clave. Nos queda desde el año 2020 hasta el año 2030 para reducir el 50% las emisiones de CO2. Eso significa, solo en petróleo, reducir 4,5 millones de barriles diarios acumulativos en los próximos 10 años. Quiere decir, el año 2020, 4,5 o 4,9 millones de barriles, el año siguiente el doble, el año siguiente el triple, y así. Así que, más bien preparémonos, como creo que Miguel está haciendo, subiendo en altitud la siembra de sus cultivos, preparémonos nosotros a vivir que tenemos que cambiar la fuente de energía a alternativas como las que tú estás desarrollando. Yo estoy tratando de hacer mi parte en la protección de los bosques y la protección de la biodiversidad, que es tal vez la que más se afecte en el mismo periodo y por la misma razón. Pero tú eres un activista y estás convencido y nos transmites esta convicción. Pero imagínate que aquí hay un empresario escéptico y que se pregunta, bueno, pero a este hombre, ¿cómo le va esto de cargar? ¿Cuánto cargas a un viaje? ¿$50 más o $70 más? ¿Estás perdiendo cuota de mercado? ¿Te mantienes? ¿Incrementas? Es decir, más allá
de la romántica, digamos, o de la visión, que es muy importante, ¿qué costoso es? O dicho de otra forma, antes Clara decía, la inversión medioambiental no es un coste, es una inversión. Y por tanto, como inversión, esperas un retorno en un futuro relativamente pronto de esta inversión y amortizarás esta inversión. No es un coste que interiorices en tu cuenta de explotación. Por lo tanto, tú si les cargas, porque antes me dijiste que para ir a Galápagos les viene a salir que $60 de sobrepeso. No, le sale 2 toneladas más o menos, emite un pasajero que viene desde Europa y hace todo su viaje por el Ecuador, más o menos emite 2 toneladas, que multiplicado por $16, estás hablando de $32 sobre un paquete de 3.000 o de 5.000. O sea, es absolutamente marginal. Sí. Pero el efecto positivo es extraordinario. Si multiplicas todos los pasajeros por $32, significa una cifra sumamente grande que puedes tú proteger áreas muy grandes de bosque en países donde el costo por unidad de suelo es muy baja o que significa un ingreso muy importante para los campesinos que tienen esos bosques y que son más rentables los $8.000 que reciben en 100 hectáreas de protección que lo que pueden producir con una ganadería incipiente o una producción muy mala. ¿Haces servir esta acción como imagen reputacional para tu marca? Bueno, eso ha producido como efecto colateral un lleno completo en mis facilidades. La gente que busca la visita a la naturaleza dice, a ver, primero quiero saber si usted como empresa está haciendo el máximo esfuerzo para impactar lo menos posible en el área en que usted opera. Entonces nos demanda eso. Eso significa un esfuerzo de costo sumamente alto. Nosotros tenemos que tener sistemas de energía renovables, tenemos que garantizar que nuestra emisión es 0 en CO2, tenemos que manejar el agua, pero tenemos que hacer un trabajo adicional, que es la parte de la gente. ¿Cómo hacemos para que un país pobre haya una integración rápida de la gente con poca educación, darles educación? Que tengan unas oportunidades de trabajo. Y aquí, si me permites, les cuento rápidamente una cosa realmente interesante que estamos haciendo. Tenemos un hotel en plena selva ecuatoriana y queremos nosotros ver cómo podemos hacer un manejo de la selva que afecte. Hemos hecho un acuerdo con un instituto maravilloso que hay aquí en España, que es el Basque Culinary Center, en San Sebastián, que está haciendo conjuntamente con nosotros una investigación de qué plantas, qué hongos, qué hojas, qué insectos encontramos en la selva, cuán manejables y palatables son esos como para producir comida de la selva, y luego de que hagamos esto y veamos la toxicidad, tenemos un laboratorio ya armado en Quito, más el que hay en San Sebastián, que están haciendo los estudios, y entonces vamos a poder producir una serie de productos que les entregamos a los campesinos para que ellos produzcan con la tecnología adecuada y nosotros les compramos esos productos. Entonces integramos de esa manera. Esa es la parte social y de sostenibilidad. Estamos evitando, entonces si logramos conseguir suficiente proteína de los insectos, ya no utilizar la proteína que viene del ganado, sino de los insectos que tiene mucho más contenido proteínico que el del ganado. Ese tipo de esfuerzo está en nuestro plan de acción. Y Miguel, ¿y tú cómo integras en tus cuentas los esfuerzos medioambientales? ¿Te sale a cuenta? ¿Forma parte de la estrategia de tu empresa a largo plazo? ¿Te representa un coste o te lo planteas como una inversión para mejorar la competitividad global de tu empresa? Mira, más bien en esos momentos es una inversión pura y dura. Este 10% del presupuesto anual, 1 millón de euros más o menos, un poco más, es una inversión. Esto no obtienes una rentabilidad. Es decir, yo estoy seguro que no hemos vendido ni una sola botella más de vino o brandy
por esto, a pesar de que, bueno, las redes sociales, la televisión, la prensa, a menudo pues se ocupa del tema y bueno, pues también hago charlas y todo esto, pero no ha ayudado todavía a la venta. Quizás ahora que hay un ambiente más de preocupación por este tema, a lo mejor sí que el consumidor empieza a favorecer a las empresas que tienen una actitud más decidida tratando de mitigar los efectos del cambio climático. Claro. Esto es un poco lo que está pasando en la industria del automóvil con el automóvil eléctrico que antes mencionabas tú. La industria del automóvil estaba haciendo coches a todo trapo, coches normales, de estándares, pero se ha encontrado de golpe con un cambio de tendencia, que es que la demanda exige coche eléctrico. Empiezan a salir tíos raros como tú que dicen, no, yo quiero un coche eléctrico. Y entonces, ¿qué les pasa? Y el paradigma de esto es la industria alemana del coche, que se han sorprendido, sus propias estrategias no tenían previsto que la demanda de coche eléctrico llegase tan temprano. Y ahora se encuentran cerrando factorías de coches de diésel y gasolina y abriendo a todo trapo factorías de coches eléctricos. Y ahora vuelve a pasar una cosa que aquí solo los más viejos recordamos, que para pedir un coche eléctrico de una cierta categoría y marca tienes que hacer cola. Era como hace 50 años la cola para tener el 600, ¿no? Es decir, hay una realidad muy importante en el mercado y es que la demanda ha entrado a cambiar los parámetros de consumo. Y los chicos jóvenes ya no quieren según qué cosas. Y por lo tanto, si no hay una imagen empresarial que no cuide el compromiso ambiental, empieza a ser mirada como, hombre, si hay otra al lado que sí que lo cuida, está en mejor ventaja comparativa. Tenemos 4 minutos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, en fin, interesante a algunos de los ponentes? ¿O estáis aún por la mañana demasiado por aquí? Identifícate y pregunta. Buenos días, mi nombre es Fernando Seco y soy vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios del Sur de España. Mi pregunta, no sé si era muy interesante, pero sí que tengo la inquietud de saber, creo que todos los esfuerzos respecto al cambio climático se están realizando en los países occidentales, básicamente, y que son los que al final menos contaminan. ¿Qué pasa con los que más Eso es lo que yo quiero que me contesten. ¿Y qué pasa con los que más contaminan, o se supone que más contaminan, y los esfuerzos que no están haciendo? Bueno, yo matizaría, si me permitís. Yo no estaría tan seguro que todos los esfuerzos se están haciendo solo en los países desarrollados. Porque China se está convirtiendo en un motor de la electromovilidad, de la movilidad eléctrica. Y como que ellos tienen un mercado tan importante, de momento no les hace mucha falta exportar. Pero la capacidad de China de producir coches y camiones y otros artefactos de transporte eléctricos es impresionante. Es interesante el caso de China, pero el chino, que ya sabéis que el modelo político de China es como es, y por lo tanto, cuando toman una decisión, ¡boom!, todos detrás del objetivo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el esfuerzo que está haciendo China para reducir los gases de efecto invernadero va a tardar un tiempo, porque crecen mucho, son muchos, consumen aún mucho carbón, pero desde el punto de vista de la investigación básica están convirtiéndose en líderes mundiales. Tanto es así que la espina dorsal de la industrialización de Occidente, que es el coche convencional, empieza a estar preocupado por el coche chino. Cuidadito, por lo tanto, que no demos por sentado que ellos no hacen nada.
Queda evidentemente aún pendiente el gran tema del carbón y de la electricidad, ¿no? La electricidad generada por carbón. Pero yo creo que esto es otro tema que también están haciendo muchas cosas y que algún día u otro, más pronto que tarde, creo que llegará. Yo me gustaría hacer una puntualización. Además de pensar en el medio ambiente que contamina y que no contamina, el desarrollo sostenible sobre todo se basa en los recursos que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, que no pueden poner en riesgo los recursos de las generaciones venideras. Entonces, nos tenemos que centrar tanto en no contaminar como en necesitar menos recursos para mantenernos. Este es un poco el tema. Y eso sí que apuntaba a lo que decía Roque, un aliciente muy importante es ser abuelo. Yo he sido abuela hace 2 meses. Y eso, la verdad, es que te hace ver las cosas desde ya otro punto de vista. O sea, amplía tu espectro. Perdona un segundo. Miguel Torres se tiene que ir y lo están desmicrofonando, que es una palabra, un neologismo muy interesante. Cuando lo hayan desmicronizado, le tendríamos que aplaudir para agradecerle su presencia. Y su contribución tan interesante. Gracias, Miguel. Adelante. No, yo solo quería mencionar el esfuerzo chino en el campo eléctrico también. Ellos resolvieron invertir 600.000 millones en la provisión de energía solar y están en ese programa metidos de cabeza. Más bien llama la atención que un país que tiene toda la tecnología y la capacidad para reducir, inclusive la intención de la industria de hacerlo, que es los Estados Unidos, tenga más bien una gestión gubernamental contraria. Pero mientras el gobierno tiene la decisión de fomentar la producción de carbono, las industrias y algunos estados norteamericanos están en la línea opuesta. Así que lo que necesitamos este rato es que realmente todos nos pongamos de acuerdo, y no soy partidario de la idea de que países como el nuestro, que es de muy poquita emisión, no haga su esfuerzo también, porque si no hacemos todos el esfuerzo, no vamos a lograr el objetivo de 1,5 grados, que es lo que permitiría sobrevivir realmente en este planeta. Otra pregunta más, va, la última. ¿No hay más preguntas? ¿Acá? Sí, allí. Varios. Un segundo. Es que hemos empezado 5 minutos tarde y nos pedimos 5 minutos más. Adelante. Buenos días, Pedro Lagarejo, de Grupo Ergon. 2 preguntas, pero muy cortitas. ¿Tenemos pensado cómo vamos a hacer la transición de donde estamos a ese futuro aparentemente tan maravilloso y no contaminante? ¿Qué pensamos hacer con las pilas, el silicio que obtenemos, todo esto, que sus producciones y, por supuesto, su retirada después, su obsolescencia, tiene unos índices de contaminación tremendos? ¿Lo tenemos contemplado? ¿Queréis? Bueno, entiendo que se refiere usted al tema de qué hacemos con lo que nos sobra y la basura que estamos generando en todas sus formas. Y creo que ese es un desafío gigantesco. Tal vez el tema de los plásticos es el que más nos está golpeando este momento, y el grado de contaminación que tenemos en los mares es prácticamente inmanejable ya, y demanda una decisión rápida de que todo el plástico que podamos evitar ya no lo usemos. Aquí estamos usando estas botellas y esto ya no debería suceder. Tenemos que eliminar todo lo que es plástico de un solo uso de manera inmediata, pero además tenemos que introducir en todos los otros campos, por ejemplo, la misma electrónica demanda una producción constante de elementos que hay que poder reciclarlos.
El automóvil eléctrico, una de las grandes preocupaciones es cómo manejar la batería luego de su uso. Y hay que desarrollar la tecnología conjuntamente con el reciclaje, porque si no hacemos sistemas de economías circulares, el planeta no lo va a resistir. Solo quiero añadir una cosa. La transición no será fácil ni pacífica, ¿eh? Vamos a sufrir y vamos a tener que innovar. Sí, esto no es un mundo feliz, ¿eh? Estamos hablando de cosas muy serias y aunque a veces se presente así un poco como verde, naif, sí, no sé qué, no. Miren lo que ha pasado con los chalecos amarillos en París, ¿no? Es decir, se incrementa un impuesto sobre el gasoil supuestamente para conseguir reducir las emisiones y se monta un lío y el primer ministro tiene que bajar al terreno de la política y tirar la medida atrás, con todo el desprestigio político que esto representa para un gobierno. Quiere decir esto que la gestión de la transición va a ser complicada. Pero desde el punto de vista empresarial, a mí me interesa destacar otra cosa, que es que muchas empresas desaparecerán, las que no sean capaces de entender de lo que va al futuro. Por lo tanto, hay otro elemento muy importante, o estás y no sabemos cuáles van a sobrevivir y cuáles no van a sobrevivir. Esto me recuerda un poco lo del Betamax y el VHS. ¿Os acordáis, no? Del Betamax y el VHS. Una gran pelea entre Sony y Betamax y no sé qué, Japan, no sé qué, era el VHS. Al final todos nos decidimos por el VHS y al cabo de 15 días sale el teléfono móvil o no sé qué, y los dos están desaparecidos de nuestras vidas. Pues cosas así aparecerán en este momento. Es decir, que la necesidad de estar atentos y dar respuesta innovativa va a ser más grande que la que hemos tenido hasta ahora. Es decir, el mundo del futuro inmediato quizás tendrá menos CO2, pero será más difícil y más complicado. Y esto es una cuestión de aceptar, ya que ya no somos niños ni adolescentes, somos adultos y las cosas son como son, no como quisiéramos que fueran. Yo creo que yo cuando cogí la empresa, que era una empresa del metal, de 43 años, el 75% de la plantilla era masculina y es masculina y eso también incide, porque es así. La mayoría de los empleados de mi empresa pensaban que, bueno, pues es que era una tontería, ¿no? que me había dado a mí. He tenido que invertir muchísimo tiempo en formación. A la primera que he formado es a mí. Yo me he ido a la universidad y me he hecho un posgrado en responsabilidad civil y en sostenibilidad. Posteriormente, a los 80 empleados de mi empresa les doy formación continua. No es fácil cambiar los hábitos de producción y los hábitos de consumo, porque entre todos somos individuos que consumimos. Consumimos de una forma desaforada. Producimos sin tener pensando que los recursos son ilimitados. Y nos manejamos y nos conducimos tanto pública como privadamente de una forma que tenemos que cambiar sí o sí. El sector privado damos el 75% del empleo mundial. Si nosotros queremos realmente que la agenda se implemente y que haya un cambio, tenemos que ser conscientes que el 75% de las personas que realizan una actividad laboral la suelen hacer en una empresa privada. En una empresa privada, y la mayoría de las empresas privadas son pequeñas empresas. Yo tengo 80 empleados. Que yo tenga 80 empleados no quiere decir que yo no tenga la responsabilidad de afrontar el cambio. Entre otras cosas, porque los que estamos aquí estamos en el 2% de arriba de la pirámide de la población mundial. Si nosotros, que somos los que realmente tenemos la capacidad y podemos hacerlo, no tomamos esa responsabilidad y somos además los que más incidimos en la pirámide de la población que en este momento está empleada, si nosotros no tomamos realmente este reto y este desafío,
va a ser muy difícil que a través de las empresas públicas y de los gobiernos se pueda realmente dar un cambio. Y de eso tenemos que ser conscientes. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a los penalistas, gracias a todos ustedes por escuchar atentamente y por participar en las preguntas, y cumpliendo con las previsiones horarias, damos por cerrada esta mesa.